Bueno, densidad relativa, ¿no? El capítulo de fluidos en reposo. Entonces, la densidad relativa de una sustancia, vamos a anotar acá, la densidad relativa. Por favor, colócame inmediatamente los nombres de los Esta profesores. densidad relativa, como lo dice su palabra, es una relación en comparación con otra densidad. En este caso siempre se hace esa relación con el agua. Cuando hablamos de densidad relativa, la letra griega para representarla es esta. Por favor, Y es una relación, como les decía, entre la densidad de una sustancia o de la densidad de un cuerpo y la correspondencia a otra sustancia que se toma como patrón. En este caso hablamos del agua. Entonces, tanto en sólidos como en líquidos, la densidad relativa siempre va a referirse al agua. Mientras que en el gas, porque también hay densidad relativa de gas, se va a hacer en comparación con la del aire. Entonces, la densidad relativa de un cuerpo es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua. Es decir, el ρ del cuerpo dividido para el ρ del agua. Y cuando hablamos de las masas, sería la masa del cuerpo, que es igual a la masa del volumen igual del agua. Entonces, esto es igual también a la masa del cuerpo sobre la masa de un volumen igual de agua. Una relación también importante es con el peso. Podemos establecer la relación del peso del cuerpo con respecto al peso del volumen del agua. Por favor, noten ustedes que son esta es la fórmula principal. La densidad relativa, que es igual a la densidad absoluta del cuerpo sobre la densidad absoluta del agua. También para la resolución del problema podemos aplicar la parte conceptual de que esta densidad del cuerpo también la podemos evaluar con respecto a la masa del cuerpo y a la masa del volumen del agua. Esta es la segunda. Y la tercera relación, que es el peso del cuerpo sobre el peso del volumen del agua. Ya nosotros conocemos que la densidad relativa del agua siempre va a ser 1 en cualquier unidad o cualquier sistema de unidades. Y en cambio, la densidad relativa de una sustancia siempre va a venir expresada por el mismo número en cualquier sistema de unidades. La densidad relativa, como ustedes lo pueden ver, las unidades de la densidad absoluta para la densidad absoluta van a hacer que se elimine. Por lo tanto, la densidad relativa no tiene unidades. Es un número puro.
no tiene dimensiones. ¿Qué más hay que anotar? La densidad absoluta y relativa de una sustancia tienen el mismo valor numérico. Cuando la densidad se expresa en gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad del agua siempre va a tener el valor de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Nos acordaremos que en clases pasadas hablábamos del sistema MKS. Y entonces, un ejemplo, la densidad del aluminio es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Voy a anotarle por aquí. La densidad del aluminio, el Rho del aluminio, el Rho del aluminio es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Este es un ejemplo para el sistema MKS. Para el sistema MKS. Cuando hablamos de la densidad del aluminio, por ejemplo, en otro sistema, y de acuerdo al factor de conversión de los UTM, voy a anotarle por aquí, esta densidad es igual a 276,48 UTM. UTM dividido para metro cúbico. Esto es con el MKS. Y los UTM le corresponden al otro sistema, que es el sistema que se le conoce como sistema gravitatorio, el de los UTM. Bien, preguntas por favor hasta aquí. Preguntas. El día de hoy solo vemos lo que corresponde a fórmulas y conceptos. Y el jueves tenemos las cuestiones de las notas. Bien, preguntas por favor. La clase de hoy lastimosamente es un poco corta por el tiempo. Vamos, si no hay preguntas, entonces la presión. Veamos la presión. Entonces la presión es igual a fuerza por unidad de superficie. Y la presión está representada por la letra P. Fuerza por unidad de superficie, que es el área. De manera tal que hablamos de una fuerza normal a una superficie. Y a eso nosotros lo habíamos visto en los ejemplos de trabajo, ¿no?
cuando hacíamos nuestro diagrama de fuerzas de un bloque cualquiera. Y el área es el área de la superficie sobre el que la fuerza se haya distribuida. Entonces, ¿cuáles son las unidades de presión? Newton sobre metros cuadrados. Dinas sobre centímetro cuadrado. Y kilopondios sobre metro cuadrado. Kp sobre metro cuadrado. En los problemas, usualmente lo que más se emplea es el Newton y la DIN. Estos kilopondios rara vez los encontramos. ¿Qué pasa con la presión, en cambio, debido a una columna de fluido? Esto es la presión sobre un cuerpo. Pero la presión de una columna de fluido tiene que ver muchísimo con la altura. El alto, el H de ese fluido y la densidad del fluido. Entonces, la presión del fluido es igual. P es igual a ρ G por H. Rho G por H. Entonces ya nosotros hemos visto hace unos pocos minutos que este ρ es la densidad. Obviamente la densidad de ese fluido. Y la H es la altura. Nosotros vamos a ver más adelante, ¿no? O vamos a dejar por lo menos enunciado el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, esta es la altura de la columna del fluido. También hay otra manera de evaluar la presión del fluido, y eso es igual al peso específico del líquido por la altura. Ponerlo igualito. Esta es otra manera también de evaluar la presión. Vuelvo a insistir, es la presión del fluido. Es la presión del fluido. Entonces, ¿qué unidades son las que nosotros vamos a manejar para poder evaluar esta presión? Tenemos las unidades en Newton sobre metro cuadrado. Y para que me dé ese Newton sobre metro cuadrado, esto va a significar que es igual a un ρ de kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de este ρ. La gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esta es G. Y la altura H. La altura H nos va a dar el problema, ¿verdad? Y está dado en metros. ¿Qué es lo que estoy haciendo, señores? Estoy yo escribiendo o detallando la armonización de unidades. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que siempre vamos en los problemas a apuntar a que la presión
sea evaluada en newton sobre metro cuadrado, que son estas unidades bases con las que empezamos la explicación de la presión, por si acaso. Entonces, mi fórmula me indica que la presión del fluido es igual al ρ del fluido. No estamos colocando valores porque tenemos que analizar de qué fluido se trata, ¿no? Puede ser una gasolina, puede ser el agua, a ver, no el agua, no quiero usar como ejemplo el agua porque ya sabemos que el agua tiene un valor estándar y el agua se usa para comparar cualquier cosa. Si queremos analizar el peso específico, por ejemplo, o la densidad relativa. Pero pensemos, por ejemplo, en el mismo aluminio, ¿no? El mismo aluminio en forma líquida, ¿no? Tiene su densidad según la tabla periódica, y según también los análisis químicos, ¿no? Entonces, pero lo que hay que cuidarse mucho es la unidad. El valor que nos den siempre debe estar expresado en kilogramos sobre metros cúbicos. Si es que yo quiero tener una presión final de newton sobre metro cuadrado. La gravedad ya sabemos que es un valor estándar, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura también será de acuerdo al problema, ¿no? Este líquido puede estar contenido en alguna especie de un tubo, por ejemplo. O también puede estar contenido en un matraz, puede estar contenido en una presa. Entonces, esa altura siempre debe estar expresada en metros. Si es que queremos que el resultado final esté en newton sobre metro cuadrado. ¿Qué pasa si queremos expresar esta presión en dinas, por ejemplo? Entonces, si la quiero expresar en dinas sobre centímetro cuadrado, yo tengo que emplear una densidad de gramos sobre centímetro cúbico. Por 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Noten que ya acá el valor de conversión del 9,8 metros sobre segundo cuadrado, un metro son 100 centímetros, se emplea el factor de conversión y por eso da acá como resultado 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Y la altura tiene que estar expresada en centímetros. Esto de aquí es conversión de unidades, nada más. Y finalmente, los famosos kilopondios, que son raramente usados. Entonces, los kilopondios, los kp sobre metro cuadrado, ¿a qué es igual? A unidades de tonelada métrica sobre metro cúbico. UTM sobre metro cúbico. Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por una altura en metros. Ahí tenemos el desglose o el detalle de los tres tipos de sistemas de unidades. Para finalizar la clase, vamos a dejar enunciado el principio de Pascal. ¿Qué nos dice Pascal? Que cuando aplicamos una presión exterior
en un punto de un fluido, y cuando pensemos en fluido, el fluido puede ser tanto un líquido como puede ser un gas. Siempre es importante recordar eso. A veces, como ven ustedes el capítulo de fluidos en reposo, creen que solo es líquido, y no es así. Cuando pensamos en el concepto de fluido, el fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Y ellos tienden a estar confinados en un sitio, que es lo que les decía hace un instante, ¿no? Pueden estar encerrados en una tubería, pueden estar encerrados en un matraz, pueden estar encerrados en un dique, en una presa. Entonces siempre van a estar confinados. Y la presión en cada punto del líquido o del gas aumenta en una cantidad igual a la citada presión exterior. En pocas palabras, ¿qué es lo que está queriendo enunciar Pascal? Que la presión que se ejerce en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Hay un gráfico que, bueno, desde el tiempo en que yo estudiaba se lo usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un recipiente, y a este recipiente yo le aplico o le pongo una especie de tapa, la cual sube o baja, ¿no? Baja. Entonces, esta es la presión. Y la presión se ejerce por igual en todos los puntos de este líquido. En todos los puntos. Esta presión paralela de tener, vamos a, imaginariamente, no pensemos en que esto es como un vaso, y al vaso le pongo una tapita. Y en la tapita yo le ejerzo una presión. Trato de comprimir el fluido, que puede ser un líquido o un gas. Pero lo que nos dice Pascal es que al momento en que yo ejerzo esa fuerza para tratar de comprimirlo, esa fuerza se ejerce o se distribuye por todo el cuerpo del líquido o del gas. Preguntas, por favor, hasta aquí. Voy a tomar la pantalla de la clase. Ingeniera, Por favor, enciendan las pantallas. Dígame mientras. ingeniera, Sí, dígame, don Braulio. y ahí no influye el rango de viscosidad del fluido. O sea, la presión no influye en la viscosidad. Lo que pasa es que estamos analizando la presión como una fuerza que está ejerciéndose. Y Pascal lo único que dice es que si yo ejerzo una fuerza, una presión sobre esa área, esta se distribuye por todo el cuerpo. Nada más. De manera uniforme. No hemos visto todavía el tema de la viscosidad como tal. Solamente No, digo, o sea, se distribuye de manera uniforme. sí, nada más. Eso es lo que está mencionando. Y está también, ahora hemos visto el concepto de densidad absoluta, densidad relativa, peso específico y presión, nada más. El jueves tendremos la sesión de... Mañana el ajuste de cuentas. Sí, el ajuste de cuentas. Ya déjenme tomar la foto. Todos, por favor, están entrando por el SIU, ¿verdad? No quiero luego estar con problemas que no aparecen
Ya saben ustedes que la universidad está registrando la asistencia a través del SIU y ha conectado esta plataforma con el SIU. Ya si ustedes no entran a través de este sistema, yo no voy a estar cambiando y poniéndole a todos que se asistieron. Ya en este segundo parcial, persona que no ingresa, aunque sea un momento, porque por el examen de física. sí tienen anotado de qué se trata, ¿verdad? Sí, es el ejercicio Ya, y las respuestas. ya eso por favor téngalo a la mano el día de mañana Ya, listo. para poder arreglar luego la nota final, ¿no? Bien, muchas gracias con todos y nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.